Aquí está el bosquejo del capítulo 6. Vimos ya la parte A, la letra A, andar en armonía. Esposos y esposas, es más, esposos y esposas le dedicamos dos mensajes, padres e hijos. La semana pasada estudiamos lo de amos y siervos, y hoy vamos a entrar a andar en victoria, que es desde acá, desde el capítulo 6, perdón, del versículo 10 hasta el versículo 24. Y vamos a estar en la letra 1. El enemigo contra quien luchamos. Vamos a identificar a nuestro enemigo. Cualquier persona o cualquier militar, estratega en guerras, lo primero que hace cuando se sabe que hay una guerra es tratar de identificar al enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿Cuáles son las fortalezas del enemigo? Para saber cómo contrarrestarlo. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros hoy. Yo sé que aquí hay cristianos de muchos años que estoy seguro que esto ya lo saben, pero un repaso no cae mal, ¿cierto? Y para los que no son tan maduros, o pues me refiero tan veteranos en la fe, entonces esto les va a caer muy bien como refrigerio. Versículo 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Okay? Entonces, por lo demás, comienza Pablo diciendo, por lo demás, ¿qué? Él lo que está diciendo es, vamos a concluir. O sea, sería como decir finalmente, entonces está recopilando todo lo que vimos en los 5 capítulos anteriores y en los primeros versículos de este capítulo. Y ahora, a la luz de que somos hijos de Dios, a la luz de que hemos sido adoptados, hemos sido separados, tenemos el Espíritu Santo, a raíz de que y a la luz de que estamos en lugares celestiales, etcétera, toda la lista que les he dado desde siempre, a raíz de todo eso, a raíz de las bendiciones que tenemos, entonces, ¿qué? Entonces, fortalezcámonos. Fortalezcámonos quiere decir entonces que nos hagamos más fuertes de lo que estamos ahora. Alguno dirá, yo ya estoy suficientemente fuerte. Todavía hay espacio para más. ¿Okay? Todavía hay espacio y campo para más. Podemos fortalecernos aún más porque nuestra fortaleza no es en nosotros. Nuestra fortaleza es en el Señor y en el poder de su fuerza. Sabemos que Él es el Todopoderoso. Y si Él es el Todopoderoso, quiere decir que no hay nadie más poderoso que Él. Y si no hay nadie más poderoso que Él, entonces al Él dejarnos la puerta abierta para que nosotros podamos entrar y tomar las herramientas que Él tiene para nosotros, para que nosotros podamos fortalecernos, sabemos que vamos a estar más fuertes que nada ni que nadie. ¿Sí? Vamos a estar con la suprema fuerza, va a estar aliada de nosotros. Ahora, dice vestidos de toda la armadura. Y yo sé que a veces somos tentados a decir, ese yelmo no me gusta mucho, me queda muy apretado, me daña el pelo, ¿no? Me daña el peinado, o esos zapatos no se me ven muy bien, los zapatos del Evangelio. El Señor dice que tenemos que estar vestidos de toda. Y acuérdense, yo les he dicho a ustedes ya saben griego, ustedes son expertos teólogos, ¿se acuerdan que en griego todo significa todo? Bueno, entonces a eso se está refiriendo, a toda la armadura. O sea, hay quienes dicen que son 6 partes. A partir de la próxima semana vamos a ir develando cada una de ellas. Yo digo que son 7 partes.
Hay quienes, la mayoría dicen que son 6. Yo digo 7, porque yo incluyo la oración como parte de la armadura de Dios. ¿Okay? Entonces, tenemos que vestirnos con toda. No podemos escoger, no podemos pararnos como hacemos al frente del closet. Este sí, este no, este me aprieta aquí la cintura, este no me hace ver muy bien. No, es toda la armadura de Dios. Y eso es parte del requisito de lo que el Señor nos está mandando. Ahora, acuérdense que no es la armadura de cada uno de nosotros, es de Dios. Proviene de Dios. No la da para que en Él nos fortalezcamos, ya vimos, y para que estemos revestidos, llenos de la fuerza que Él nos va a dar. Ahora, nos dice también que estemos firmes. Es interesante, y en el pasaje, no lo que leí ahora, pero en los primeros, del versículo 10 al versículo 14, la palabra firmes aparece 3 veces. Acá en el versículo 11, en el versículo 13 dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y luego en el versículo 14 dice, estad pues firmes. ¿Okay? Son 3 veces que menciona la palabra firmes. Y ustedes ya saben, lo hemos dicho acá también muchas veces, que cuando se repite una palabra, porque es muy importante. Entonces, ¿qué es esto de firmes? Estar firmes es estar afianzados. Cuando el sargento dice firmes, ¿qué hace el soldado? Se queda quieto, no se mueve. Entonces, afianzados en el piso, no dejándonos llevar por toda estratagema de Satanás o todo viento de doctrina. No, es para estar firmes en el piso. ¿Okay? Ahora, continúa diciendo contra las acechanzas del diablo. Hay algo muy interesante acá, porque nos dice que las acechanzas vienen del diablo, de Satanás, de la serpiente antigua, de Luzbel. Pero luego nos viene a dar una lista y no hay, creo que, no sé, unos 5 o 6 comentaristas, y todos concluyen con que no hay certeza, no hay una seguridad a qué se está refiriendo Pablo acá. Si está hablando del diablo y principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales, son sinónimos, o si hay un rango, está Satanás con un rango de ángeles, sabemos que eso puede ser lo más factible, pero si ese es el caso, es muy difícil, diría yo. El Señor no nos dio la libertad ni la gracia de poder entender cuáles son estas jerarquías que hay en el ramo de la oscuridad que Satanás utiliza. Lo que sí sabemos, que a la larga no importa mucho, es que Satanás, usando todo su poder, quiere hacernos daño. ¿Okay? Ahora, hay algo más que entendemos que es importante también acá en este punto, y es el hecho de la guerra que estamos enfrentando. Entonces, nos dice, para que podamos estar firmes de las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces, nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha no es contra la esposa, contra los hijos, contra el jefe, contra la suegra. La lucha no es contra un ser humano. O sea, que la lucha no es con alguien que vemos. Entonces, si la lucha es con alguien que no podemos ver, por consiguiente, son entidades, como nos dice acá, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Esos no son necesariamente fuerzas, como la fuerza de la gravedad. Son entidades que tienen voluntad, no sé si propia o del diablo, pero que pueden llevar a cabo acciones para afectarnos a nosotros. Entonces, teniendo eso claro, que no, mi pelea no es contra una persona con quien puedo enfrentarme cara a cara y darnos golpes o sacar pistolas o machetes.
Entonces, la conclusión obvia y lógica es que es una guerra espiritual contra entidades que tienen voluntad, que pueden hacer daño, que pueden tomar decisiones, pero que no las puedo ver con los ojos humanos. Entonces, es obvio que tienen que ser, entonces, una guerra espiritual. Ahora, todos hemos visto en las noticias, en los medios alternativos, por los últimos, más de un año, que hay una guerra. ¿Han escuchado acerca de una guerra que por todas partes nos la están metiendo? ¿Cuál guerra es esa? ¿Cuál guerra es la que hemos estado escuchando últimamente tanto en la radio? La guerra de Rusia contra Ucrania, ¿sí? Entonces, son dos contrincantes, para no entrar en detalles hondos, Rusia y Ucrania. Entonces, esa guerra tiene un lugar físico, porque son dos entidades físicas que están peleando. Una es Rusia y otra es Ucrania. Y son físicos, no son espirituales necesariamente. No vamos a entrar allá, más allá de eso, para la ilustración. Pero, ¿en dónde se están enfrentando? En un lugar físico, en Ucrania. ¿Ok? Cualquier pleito, cualquier guerra de dos personas tienen en común que hay dos entidades que están peleando en un lugar. Si la guerra es espiritual, entendemos que son entidades que no podemos ver, son entidades espirituales, pero nos falta algo. El lugar. ¿En dónde? ¿En dónde está esa guerra? Muchos dirán, oh, en el corazón. ¿En dónde es eso? ¿En dónde es eso? ¿En la bombita que bombea? ¿En dónde es esa guerra? La guerra está acá. El enemigo, el campo de batalla que utiliza el enemigo es tu mente y la mía. ¿Se dieron cuenta cómo están desrayados esos? Así muchos tenemos la mente bien rayada. Mis hermanos, la mente, especialmente en estos últimos tiempos, estas últimas generaciones, la mente nos quedó grande. Muchos andamos así con la mente rayada. Muchos problemas, muchas tribulaciones, dificultades, que este quiere suicidarse, que el otro anda deprimido. O sea, la mente es quien, o el medio por el cual Satanás utiliza para establecer esta guerra. ¿Okay? ¿Qué pasa con la mente? Cuando nuestra mente es afectada por esas potestades de la oscuridad, la mente gobierna al alma, que es nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, y ellas gobiernan a la carne. Y entonces se ve lo físico que hacemos. Entonces, lo más importante de este estudio es entender en dónde es el campo de batalla. Y una vez que tenemos eso identificado, en dónde y cuál es el campo de batalla, vamos a ver al enemigo, cómo es que actúa, y vamos a aprender a nosotros entonces cómo protegernos, ¿sí? Cómo defendernos de los ataques del enemigo. El enemigo, antes de entrar a ver cómo funciona el enemigo, quiero enfatizar en esto de la mente, yendo a 2 de Corintios 10. En 2 de Corintios 10, en el versículo 4, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces está enfatizando. La batalla no es contra enemigo carnal, no es contra sangre y carne. Entonces las herramientas, las armas que utilizamos para esa batalla tampoco son carnales, no son físicas, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas. Entonces, las armas que el Señor nos da son de Él, provienen de Él, son poderosas en Dios, no son poderosas en nuestro poder, no son poderosas en nuestros deseos, en nuestra voluntad, sino son poderosas en Él, que es el Todopoderoso, que nos las da. ¿Para qué? Para destrucción, para que nosotros destruyamos fortalezas. No sé si bueno, dejémoslo ahí hasta ahora. En el versículo 5, estuve tentado a meterme a otro lugar, pero dejémoslo ahí por ahora. En el versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Este pasaje me lo aclara aún más. Entonces, las armas que tenemos son espirituales, no carnales. Son dadas por Dios que nos hacen fuertes. ¿Para qué? Para derribar argumentos. Mis hermanos, toda la vida, el mundo, cada generación de creyentes tiene que enfrentarse a argumentos distintos. No hace mucho, la pelea que nosotros teníamos era con lo del problema de las drogas. Ustedes que son más o menos contemporáneos conmigo, cuando fuimos creciendo, el argumento con el que nos encontrábamos era con que podíamos consumir drogas y que las drogas no tenían ningún problema y todas esas cosas. Hoy en día ya podríamos decir que eso es pasado. Hoy en día la generación de hoy tiene otros argumentos distintos, ¿sí? Entonces, Satanás siempre va cambiando de tácticas, porque llega un momento donde ya no son efectivas. ¿Sí? Entonces, él siempre trae algo nuevo. Ahora, hay algo muy importante para entender, y es que la batalla que nosotros estamos librando hoy no fue la misma que libraron la generación anterior a nosotros, los cristianos de la generación pasada. Son batallas distintas. Y las batallas que estamos librando nosotros hoy no son las mismas que van a librar la generación que viene. ¿Okay? Por eso es importante esta clase, es muy importante que entendamos las artimañas de Satanás para que los que tenemos hijos pequeños o los que tenemos nietos o que influenciamos a personas más jóvenes, podamos estar preparados para enseñarles a ellos cuáles son las batallas que ellos van a estar peleando y que puedan salir victoriosos. ¿Sí? O sea, prepararlos para la venida de ellos. En lo que nosotros peleamos nuestras batallas hoy, acuérdense de eso. Hay nuevas batallas para ellos, distintas a las nuestras. Entonces, cuando nosotros los podemos identificar, nos es más fácil ir allá abajo y ayudar a estos que están viniendo. Ahora, no solamente argumentos, sino que se dan cuenta que dice contra el conocimiento de Dios. Y ahí Satanás ha sido muy clave, ha sido muy astuto. Y desde el comienzo del siglo pasado introdujo la idea de la evolución. Y con ese argumento de la evolución, mis hermanos, en la mayoría de universidades, inclusive hay universidades cristianas, que se hacen llamar cristianas, en donde la gran mayoría de estudiantes y aún los profesores enseñan o creen en la evolución. Ahora, hay muchas universidades cristianas donde ya creen lo que llaman la evolución teística, que Dios fue el que creó la ameba y la ameba evolucionó, ¿sí? La macroevolución, que obviamente sabemos que no es así, porque nosotros tenemos respuesta a la pregunta de siempre: ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Nosotros sabemos que fue la gallina, ¿cierto? Obvio, porque Dios no creó huevos, Dios creó gallinas. Bueno,
El caso es que con la evolución, la gente ha quitado los ojos del Dios creador para ponerlos en el Big Bang, la explosión, esa cosa que ocurrió y Satanás ha tenido ahí por generaciones ya a personas sin conocer a Dios, porque Dios requiere de que yo le dé cuentas a Él. Y si no tengo a quien darle cuentas, me es mejor entonces no creer en Dios, hacerlo a un lado, creer cualquier otra cosa, menos en la existencia de un Dios creador, para yo poder vivir mi vida de pecado como me place y no tener que darle cuentas y no sentirme mal y poder seguir haciéndolo. ¿Sí? Entonces, vemos los argumentos y el conocimiento de Dios, ¿de dónde salen? Uno no cree en Dios en el corazón. No, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando yo oigo, ¿a dónde va esa palabra? A la mente. Ahí la procesa y ahí yo decido si la bajo al corazón o la dejo en la mente o la dejo que se vaya por el otro oído. Pero siempre entra al corazón y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿En qué estás pensando? Llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. Sea obediente. ¿Sí? Y esa es la vida como debemos vivirla nosotros. Ahora, Satanás es astuto y pone en nuestra mente, pasa por delante de nosotros utilizando al mundo, utilizando nuestra carne, utilizando nuestras concupiscencias. ¿Con qué se come eso, Camilo? Las concupiscencias, nosotros tenemos en nuestra mente hay dos archivos. ¿Okay? Uno con las cosas buenas que hemos aprendido, las cosas de Dios, las cosas buenas, ¿sí? Y ese se llama el archivo de la inocencia, donde lo que hay ahí es bueno, es de Dios. ¿Okay? Y hay otro archivador que se llama el archivo de las concupiscencias. Y en ese archivo archivamos todas esas otras cositas que sabemos. ¿Te acuerdas que les contaba de una libreta que yo tenía? Todo eso está ahí archivado. Entonces, sale de nuestras concupiscencias, Satanás las utiliza. Lo que hemos puesto ahí por años y años y años y años. Ahí está puesto. Entonces, la importancia de poner al archivador de la inocencia, hay que ponerle más cosas. Hay que llenarlo con palabra de Dios, hay que llenarlo con conversaciones que glorifiquen a Dios. Veíamos hace un par de semanas con cánticos, con alabanzas, con salmos. Todo eso es lo que tiene que ocupar nuestra mente. Yo sé que suceden, por ahí vienen cositas y se van y... Dijo, no sé quién fue el que dijo, pero se lo escuché a mi pastor hace muchos años, que uno no tiene culpa que los pájaros vuelen por encima de la cabeza de uno, pero sí tiene culpa dejarlos hacer un nido ahí. Entonces, van a venir pensamientos, van a venir ideas, recuerdos de nuestro pasado, cositas, y sí, pasen, déjenlos ir. El problema es cuando... yo me acuerdo, qué tiempos tan buenos. Ese es el problema. Nuestra concupiscencia va a volver a resurgir. Entonces, ahí está esa cita bíblica, me asegura a mí y me da la certeza de que esa guerra espiritual, el campo de batalla es nuestras mentes. Voy a darles una ilustración y la voy a sacar de doña Eva. En Génesis 3, 4 y 5 nos dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Okay? Satanás, la culebra,
no le abrió la boca a Eva y le dijo, a ver, abra, y le metió la manzana, lo que haya sido, la fruta. Él no hizo esto. Él no la forzó. Él no le hizo ninguna clase de artimaña o la puso en un sueño profundo para que cuando estuviera en el sueño abriera la boca y ponerle la fruta ahí, o hizo que el árbol estirara una rama y le pusiera. No, él no hizo nada de eso. Satanás no le puso a Eva la manzana en la boca. Va a seguir diciendo manzana porque ustedes saben que no es una manzana, una fruta. Mira lo que dice en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió. ¿Qué hizo Satanás? Le lavó el cerebro. Eso fue lo que hizo. Le habló bonito, le dijo, ¿acaso Dios dijo? Le puso duda. ¿Acaso Dios dijo? No. Mira, Eva, tú malentendiste. Tú malentendiste. Él lo que no quiere es que tú comas, porque si comes vas a ser como él. ¿Sí ves? Y vas a tener sabiduría. Y vas a ser como Dios. Entonces, lo que pasa es que Dios es celoso y Él no quiere que rival. Todo lo que hizo fue hablarle. Todo lo que hizo fue hablarle. Y ella cayó. Las tácticas no han cambiado. Es igual. Trató de hacerlo con Jesús. Pero ella se encontró con otro más grande que él. A veces creemos que Satanás se manifiesta a través de la hechicería, a través de la brujería, y no me malentiendan, lo hace. Pero ¿saben qué? Él lo hace para distraernos en cierta manera. Él tiene poder. Él no le dijo a Eva, mira Eva, si te pones este pendiente de este pentagrama, ¿ok? Te lo pones en el cuello y me pones unas veladoras y lees este libro de conjuros, entonces vas a quedar en un trance, y cuando estés en el trance, ¡pum!, te meto la manzana. No, nada de esto fue necesario. Nada de esto. Y sin embargo, mis hermanos, yo sé que ya la iglesia ya sobrepusimos ese tiempo. Hace unos 20 años, 25, 30 años atrás tal vez, en ciertos ámbitos cristianos, quizás no habíamos entendido todavía, y estuvo bien en su momento, en su tiempo, esto era bien, y el Señor le ponía en el corazón a la gente hacerlo, y la gente, creyendo que glorificaba al Señor, lo hacía. Pero hubo un tiempo en que los cristianos también peleaban con Satanás con las propias armas. Usted me pone unas veladoras, entonces yo le traigo mi menorá. La menorá, que esa es más poderosa. Y tú me traes un pentagrama y yo te traigo la estrella de David. Y me traes un libro de conjuros y yo te abro la Biblia. Y te la pongo en el Salmo 91 o en el Salmo 23. Entonces, eso es hechicería evangélica. Y se practicó hace mucho tiempo, hace muchos años, y salían de la ciudad, iban por allá a montañas, y llevaban Biblias y veladoras, y que orando por la ciudad. Y todo tuvo su tiempo, y todo eso fue maravilloso, y el que lo hizo, gloria al Señor, y el que no lo hizo, qué bueno. Pero hubo un tiempo en donde la iglesia, desafortunadamente, puso los ojos en las cosas materiales, en las cosas físicas, para pelear con Satanás. Y lo que hicieron fue distraerse del verdadero campo de batalla. El verdadero campo de batalla no estaba ahí en las cosas
materiales. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que no hay hechicería, yo no estoy, sí, Satanás, él se inventó todo eso y le funciona muy bien, pero ese no es su campo de batalla favorito. Todos estos rezos y todas estas limpias y la pasada del huevo y me faltó la sábila y la sábila detrás de la puerta, todo eso, él lo hace para distraernos, que funciona, porque él es el príncipe de este mundo, pero el fuerte de él es aquí, nuestra cabeza, nuestra mente. Miren lo que dice el Señor en Romanos 12. En Romanos 12 me muestra una vez más la necesidad de guardar y proteger mi mente. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mis hermanos, el Señor quiere que cuando lo alabemos con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma y con todo nuestro ser. No podemos dejar el cerebro a la entrada, como nos acusan los incrédulos. El culto que nosotros le demos a Dios tiene que ser racional. Por eso, yo enfatizo tanto en estudiar la palabra, en conocer la palabra, porque cuando conocemos la Escritura, podemos venir delante del Señor con un conocimiento mejor de quién es Él, de quién es el Dios al cual estoy adorando, cuál es el Dios y quién es el Dios delante de quien me estoy postrando. ¿Quién es el Dios al cual he decidido servir? Entonces, cuando yo presento mi cuerpo vivo, ya no un sacrificio del Antiguo Testamento. No, esos quedaron atrás. Esos eran la sombra de lo que había de venir, lo que venía era Cristo. Ya Cristo vino y habita en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, ese sacrificio que Él quiere que yo haga es mi cuerpo, mi vida, mi ser, todo mi yo, incluyendo mi intelecto. Y ahora con lo que estamos viendo y estudiando hoy, nos damos cuenta de la importancia de que nuestra mente esté en las cosas del Señor. Ahora, déjenme continuar leyendo. No os conforméis a este siglo. Oh, mis hermanos, este siglo es un siglo de confusión que Satanás siempre usa, como les decía, de generación en generación. Él trae siempre nuevos argumentos. Entonces, no nos hagamos iguales, no nos conformemos a las ideas de este siglo, porque este siglo la Escritura también le llama el mundo. ¿Okay? Y nosotros no somos del mundo y no podemos hacernos amigos del mundo, porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces, no os conforméis a este siglo, este tiempo, sino transformaos por medio de renovación. ¿Qué es renovar? Hacerlo nuevo cada vez, renovar. ¿Qué? La renovación de vuestro entendimiento. ¿En dónde está el entendimiento? ¿En el corazón? En la mente. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo acá es: presentémonos nosotros como sacrificio a Dios, seamos ese holocausto delante del Señor, porque eso es el culto racional, el culto de razón, en la razón. Porque igual, hace unos años la iglesia también, no estoy criticando, simplemente estoy diciendo que pasamos por diferentes tiempos. Hubo un tiempo en que lo más importante del servicio era sentirse bonito. ¡Ay, la emoción! ¿Cómo estuvo el servicio? Salí igual de bruto, pero emocionado. Súper emocionado, igual de bruto. Pero ahora sí que me siento. ¿Sí? Entonces, no es eso lo que el Señor quiere.
Sí, emocionate, claro que sí. El Señor nos dio las emociones para eso. Pero no a costa de dejar nuestro razonamiento y nuestro entendimiento a un lado. Entonces, renovando nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando abrimos nuestro entendimiento a las cosas del Señor, podemos conocerlo a Él mejor. Y entonces sabemos, esa es la voluntad de Dios, esa no es la voluntad de Dios. Esos son los designios de Dios, esos no son los designios de Dios. Y entonces puedo actuar y vivir conforme a la voluntad de Dios. El enemigo continuamente, mis hermanos, continuamente nos está atacando. ¿Y cómo podemos renovar nuestro entendimiento? Bueno, la armadura nos habla de eso. La armadura, y ya que lleguemos allá vamos a expandir, pero nada más les voy a dejar este poquitito para que lo tengan ahí en mente. Cada una de las piezas de la armadura tienen que ver con la mente. Cada una de ellas. Sí, uno es el cinturón, el otro la pechera, el otro los zapatos, el otro el casco, el otro el escudo. Pero cada uno tiene que ver con la mente y ya llegaremos allá y lo vamos a ver más claro. Entonces, por eso, cuando tenemos toda la armadura puesta, vamos a estar protegidos. Pero hay algo que nosotros podemos hacer y que lo hemos estado haciendo, estoy seguro. Y es renovar nuestra mente, como nos dice el texto. ¿Cómo renovamos nuestra mente? La palabra, ¿ok? Acuérdense, ya no más concupiscencias, ese archivo está lleno. No le metan más, échenle el candado. Y ahora pónganle el archivo de la inocencia, pónganle más, pónganle palabra, pónganle convivencia con otros hermanos, hablando salmos, hablando palabras que edifiquen. Oremos, pasemos tiempo meditando en la palabra. Todas estas cosas están afectando para bien nuestra mente. Hay una ¿cuántos de ustedes conocen esto? En la mitología, en el libro de la Odisea de Homero y en el libro de la Eneida de Virgilio, aparece el famoso caballo de Troya. Este caballo de Troya, los que conocen la historia, o sea, yo creo que todos, sabemos para qué fue usado. Resulta que los griegos tenían a los troyanos sitiados, los tuvieron sitiados casi por 10 años, de acuerdo a la mitología, a la historia. Y resulta que uno de los sabios de los griegos tuvo una visión, o no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó, y ya había muerto su héroe, Aquiles. ¿Se acuerdan? Le ha pegado en el talón. Y entonces los griegos se sentían impotentes y esta gente en Troya no la podían conquistar. Y a este sabio se le ocurrió, con la visión que tuvo, mira, hagamos lo siguiente, edifiquemos un caballo de Troya. Y era común que cuando venía el enemigo, o sea, la mejor manera de hacer las paces con alguien, pregúntenle a Jacob, cuando venía Esaú le mandó regalitos, ¿sí? Eso era parte y todavía a veces lo hacemos, ¿sí? Entonces la idea era, vamos a construir este caballo y se lo dejamos aquí enfrente de las puertas y les decimos, chao, adiós, nos rendimos, ustedes ganaron. Bye, nos fuimos. Ustedes saben lo que había dentro del caballo, ¿no? Había guerreros ahí listos a pelear. Chao, nos fuimos. Bye. Y cuando los troyanos se dieron cuenta que había quedado el caballito allá afuera, lo entraron, abrieron las puertas, lo entraron y en la noche salieron los guerreros, mataron a los guardias. Venga, ya. Y llamaron y entraron y destruyeron. ¿Qué?
¿Cuántos de ustedes tienen computadores PCs, Windows? ¿No? ¿Ninguno? Uf, qué bueno. Porque, ¿se acuerdan que les meten los troyanos? Los virus, los trojans. Ok. Esa es la idea de Troya, el caballo de Troya. Engañar al enemigo, mostrarle pajaritos para que cuando se descuide, entrar el enemigo. Y eso es lo que el enemigo ha hecho en la vida de los creyentes y ya está haciendo y quiere seguir haciendo. Y utiliza diferentes medios. Yo creo que ahí me faltan muchos, eso fue ahí última hora, lo que se me ocurrió. Películas. Mis hermanos, un consejo aquí de alguien que los ama mucho. A no ser que sea una película muy cristiana, no hay nada bueno allá afuera. Absolutamente nada. Porque o son de matanzas o de violaciones o de relaciones sexuales abiertamente, cuando no son heterosexuales o homosexuales, o sea, de todo lo que la agenda del enemigo quiere promover y quiere entrar a tu mente. Entrar a tu mente. Ese es el caballito de Troya, es esa imagen tan linda, de esa muchacha tan linda, o de ese hombre tan guapo en los trailers. Esa película se ve muy buena. Y cuando vamos a ver, con cada uno de estos me podría quedar un rato largo. Personas que conocemos. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién compartes tú tu vida? Canciones, reggaetón, las 4 nenas y todo esto. Comentarios que hacemos, ideologías, libros. Podría seguir, les digo, mucho. Y con esto, y quiero detenerme un poquito acá con esto de las ideologías, porque quiero detenerme ahí un minuto, porque es la ideología que nos tocó a nosotros en esta generación, ¿ok? Es con la que estamos peleando, pero ojo, a nosotros no nos afecta ya. Espero, a nosotros no nos afecta, pero ¿sabe quién? A nuestros hijos les afecta. Hace una generación atrás, o 2 generaciones atrás, cuando personas venían a consejería con el pastor, de cada 10 de pronto había una que salía con cosas de hechicería y generalmente eran problemas emocionales que tenía y no era tal cosa. Sí lo sabía. La generación pasada, de cada 10 consejerías, 5 tenían que ver con hechicería. Hoy en día las consejerías ya no mencionan hechicería, pero las consejerías todas están mencionando esto. Y estiman que de cada 10 personas que van a consejería pastoral, 5 o tienen problemas o conocen a alguien que tiene problemas o alguien en sus vidas está teniendo problemas con esto de del género, ¿ok? Voy a quedarme aquí un ratito con esto de ideología de género. Creo que tenemos tiempo porque quiero equiparlos a ustedes para que ustedes equipen a sus hijos, nietos, los hijos del vecino, los sobrinos, a quien el Señor les ponga en sus mentes y en sus corazones. Quizás a lo mejor tú trabajas aquí, ayudas, sirves en la iglesia con los jóvenes. Miren los 6 pasos que utilizan para engañar a los muchachos. Miren, y ven que es el caballo de Troya. El caballo de Troya. Dentro del caballo, ¿qué hay? Intolerancia, totalitarismo, imposición y censura. Eso es lo que está escondido. Ellos no lo han visto. Y la manera como se lo presentan, yo no sé si ustedes alcanzan a leer. Sí, no se nace hombre o mujer. No puedo, no creo que se pueda, no. Bueno, se lo voy a leer. El número 1, no se nace hombre o mujer. No nacemos con un sexo determinado biológica, anatómica
o cromosómicamente, sino que este se aprende y se construye social y culturalmente, denominándose género. ¿Okay? Entonces, a estos niños en las escuelas de 5 o 6 añitos, ya les preguntan, oye, ¿tú eres niño o niña? Y ellos, yo no sé, yo pensé que era niño, pero desde que mi maestro, que es más iluminado que mis padres, porque eso les enseñaron, ahora vamos a ver, ellos saben más que mis padres, me lo preguntas por algo. Y empiezan entonces a afectar la mente de nuestros niños. Segundo, la sexualidad es diversa. La expresión sexual puede tomar muchas formas, siendo la heterosexualidad solo una de ellas. ¿Okay? O sea que si tú eres heterosexual, es una de las opciones muchas que hay, y tú tienes derecho a escogerla y estás bien, pero no impongas el que todo el mundo tiene que ser heterosexualidad, eso es lo que es heterosexual, eso es lo que están diciendo. Todo lo que importa es cómo deseamos autopercibir nuestro género, pudiendo, entre comillas, elegir entre una infinita gama de posibilidades sexuales que incluyen ser transespecie y o transgeneracional. Tercero, la familia es un invento. La familia natural o, entre comillas, tradicional, compuesta por un varón y una mujer, es un invento religioso y cultural en decadencia. Existen familias, entre comillas, diversas, dependiendo del género de sus miembros. Cuarto, los hombres son el problema. Todas las desigualdades, la violencia y las injusticias son causadas por los roles del género creados por el hombre, creado por los hombres, el machismo y el mítico patriarcado, entre comillas. Las mujeres son víctimas inocentes y seres moralmente superiores. Sí, señor. ¿Cómo no? Quinto, la violencia es unidireccional. La violencia de género se da única y exclusivamente de parte del hombre hacia la mujer y nunca a la inversa. ¿Sí? ¿Cómo no? Todos los hombres son violentos y potencialmente criminales y feminicidas. La masculinidad y lenguaje sexista son expresiones violentas y misóginas a erradicar. Y sexto y por último, el matrimonio es opresivo. El matrimonio y la maternidad son formas de oprimir y subyugar al género femenino que limitan y restringen sus libertades. Lo peor de todo es que no saben que es una mujer. ¿Cómo les parece? Hablan en contra del hombre, pero no saben que es una mujer. Bueno, oportunidades y derechos. La promiscuidad y el aborto liberan a la mujer de este yugo. Y yo no sé si eso les aclara algo. La gran promiscuidad que hay hoy, sobre todo entre las mujeres, cosa que no se veía en el pasado. Hoy las mujeres son más promiscuas que los hombres. Hoy las mujeres se le acercan a los hombres y les proponen. Entonces, es a raíz de esto. Y concluye diciendo, esta ideología anticientífica es como un caballo de Troya, que se solapa en un discurso de igualdad, libertad y tolerancia, pero que en el fondo esconde una agenda de control político global y totalitario. Esta ideología pretende imponer un programa político de reingeniería social para eliminar el modelo hombre-mujer. Ahí lo tenemos, hermanos. Eso es lo que, vuelvo y les digo, nosotros no nos estamos necesariamente directamente confrontando con este problema. ¿Sí? Nosotros, espero que no tengamos problemas de ese índole. Si lo tienen, oren, piden al Señor. No me di cuenta a mí. Pero nuestros hijos son los que tienen el problema. Sí, María, cuéntame. ¿De dónde has sacado? Son las ideologías, es nuestra mente. Es ahí donde el enemigo está trabajando, en nuestra mente. Mis hermanos, el Señor nos llama a cada uno de nosotros a vivir en santidad. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. ¿Qué es santidad?
Santidad es vivir apartado, separado para Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, como un barco fuera del agua no sirve sino para estorbar. ¿Sí? Estorban mucho. El barco, para que cumpla sus funciones, tiene que estar en el agua. Y ahí fue hecho para estar en el agua. Pero ¿qué pasa si el barco se llena de agua? Se hunde. Entonces, eso mismo ocurre con nosotros. Nosotros funcionamos perfectamente en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos permitir que el mundo entre en nosotros, porque nos inunda y nos hunde. En la desesperación, en el pecado, en la angustia, nos aparta totalmente de Dios. Y la santidad, en estos tiempos en que estamos viviendo, hermanos, la santidad no es un tema religioso. La santidad no tiene que ver ni con religiosidad ni con mística. ¿Okay? La santidad tiene que ver con estrategia. Les repito, la santidad no tiene que ver con religión ni con mística. La santidad tiene que ver con estrategia en nuestra batalla. Si caminamos en santidad, vivimos en santidad, entonces estamos venciendo, estamos ganando territorio. Es cuando ponemos la santidad a un lado, abrimos el archivo de la concupiscencia y dejamos que ese archivo venga, actúe en nuestra alma y nuestra alma lo lleve al cuerpo y comencemos a actuarlo. Entonces, la clave está en reconocer al enemigo, cómo actúa en la mente, reconocer que él no tiene poder. Él no tiene poder sobre nosotros. Cero, mis hermanos, él no tiene poder. Porque las armas que Dios nos ha dado son poderosas en Cristo Jesús, el Todopoderoso. Nosotros tenemos las armas del Todopoderoso. Pero como en todas las cosas del Señor, Él no nos forza a nada. A nada, absolutamente nada. Él no nos forza a nada. Nos abre la puerta, nos presenta todo lo que necesitamos y nos dice, sírvete. Y si no lo hacemos, no es problema de Dios, es nuestro. Pero hay una cosa que es muy real, que la hablamos hace, creo, 2 semanas, cuando hablábamos de los hijos: consecuencias. Consecuencias. El Señor permite que hagamos lo que queramos. ¿Quieres ir y...? Iba a decir algo que quizás ofendía, pero no lo voy a decir. ¿Quieres ir y hacer lo que quieras? Hazlo. El Señor no te va a interrumpir, el Señor no te va a parar. Te va a poner en el corazón el espíritu que te va a redarguir, pero no te va a forzar. Ve y hazlo. Pero, ojo, vas a sufrir las consecuencias. El Señor perdona pecados, no consecuencias. Déjenme, los llevo a Mateo 12, versículo 29. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. A mí me contaron que en tu casa ha habido orgías, borracheras, en tu casa ha habido homicidios. A mí me contaron que en tu casa ha habido celos y contiendas. ¿Quién me lo contó? Nadie, yo asumo. Porque estas pantallitas, bien sea esta pequeña o una más grande, son ventanas. Estoy seguro que tú no le permitirías a un corrupto entrar a tu casa. Pero bien que le abres la puerta de tu sala, la de tu habitación, en el televisor, en tu teléfono, en tu dispositivo. En tu casa ha habido
toda esta serie de eventos que le han abierto la puerta a Satanás. ¿Y saben qué es lo que ha hecho Satanás? Amarrarte. Tú eres el hombre fuerte, tú eres la mujer fuerte. ¿Y saben cuáles son los bienes? Tus hijos, tus nietos. Él no viene por ti. Y esto se lo voy a decir a los hombres, señores, no es para ustedes. Tápense los oídos o ignórenme. Señores, y me incluyo yo, nosotros no levantamos ni una mosca. Esa muchacha que nos hizo ojitos y esa muchacha que nos está coqueteando, no le creas. Mira, cuando tú tenías 50 libras menos y 30 años menos y 1.000.000 de cabellos más, esa muchacha no quería nada contigo. ¿Qué te hace pensar que hoy quiere algo contigo? Es más, ni siquiera Satanás quiere nada contigo, él quiere tus hijos. Él quiere a tus hijos, el tesoro. Y cuando tú abres esa página en tu computador, cuando tú ves esa película, cuando tú ves aquellas cosas que te afectan el corazón. Yo sé que te afecta porque eres cristiano, eres creyente. Lo que pasa es que a veces endurecemos y, uy, está tan buena la película. Uy, es que no me quiero perder el siguiente capítulo. Está tan buena la novela. En donde se habla de homosexualidad, en donde se habla de fornicación, todas estas cosas entran a tu casa. Y el enemigo lo que está haciendo es amarrar al fuerte para llevarse el tesoro. Y con esto quiero terminar. La guerra espiritual ocurre en nuestra mente, y cuando nosotros ponemos en nuestra mente pensamientos de desobediencia, estamos abriendo la puerta al caballito de Troya. Y ese caballo de Troya, los que están adentro, vienen a hacerte daño. El enemigo no ha venido sino para matar, robar y destruir. ¿Ok? Él no viene a hacerte nada bueno en tu vida. Matar, robar y destruir. Y Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tú escoges. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahí no falta quienes quieren corregirlo. No, Josué se dice mi casa y yo. Yo era uno de ellos. No, yo, porque si yo no lo hago, mi casa no viene detrás de mí. Yo como el varón de mi casa, tomo la decisión, digo, yo jalo a mi casa y vamos a servir al Señor. Tú decides a quién quieres servir. Ya sabes las opciones. Padre, te damos a ti, Señor, la honra, la gloria, la alabanza, porque tú eres nuestro Dios bueno, nuestro Dios misericordioso, nuestro Dios que quiere darnos victoria, Señor. Y tu palabra nos habla de andar en victoria, de victoria en victoria. Gracias, Señor, por estas armas que nos has dejado a nuestra disposición. Gracias por las que vamos a ver comenzando la siguiente semana. Vamos a conocer sobre la verdad, la justicia, la fe, la salvación, el evangelio. Y obviamente la palabra tuya y la oración. Armas poderosas, Señor. Mientras tanto, cada uno de nosotros conocemos y sabemos, ahora no hay excusa, sabemos dónde es el campo de batalla. Y donde nosotros pongamos nuestros ojos, en donde nos detengamos a escuchar, en donde paremos a divagar con nuestra mente, ahí es en donde o tú reinas o le damos
cabida al enemigo para que venga y entre a escondidas todos estos troyanos, todos estos guerreros del enemigo que vienen a hacernos daño. Mi hermano, mi hermana, yo no sé tú. ¿Qué tanta necesidad tengas de limpiar tu mente? Yo te quiero invitar a algo. Ahí donde estás, con tus ojos cerrados, con tu rostro inclinado, te voy a invitar a que hables con el Señor y le digas: Señor, tú sabes, tú conoces cuáles son mis concupiscencias. Señor, tú sabes, en mis años de joven, cómo me apasionaban esta lujuria, este pecado, y aún me cuesta trabajo arrancarlo de mí. Solo te pido, Padre, que si no lo quieres arrancar completamente, que me des la gracia de poder distinguirlo cuando asome su cara, cuando asome su cabeza, para hacerme daño. Permíteme, Padre, que lo pueda diferenciar, que lo pueda distinguir y reconocerlo como tal. Háblale al Señor. Él quiere oír de ti. Él quiere limpiar tu mente.